¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Ahora vamos a continuar con las clases, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es diseño agronómico, en la cual he dividido en cuatro partes, ¿sí? Con la finalidad de que no correr y que todos estos conceptos que vamos a tratar interioricen cada uno de estos, ¿sí? Entonces, muchachos, primero vamos a tocar lo que es diseño agronómico, acabamos esta primera parte y de ahí diseño hidráulico. El diseño hidráulico ya es un tanto más mecánico, pero el diseño agronómico es un poquito más tedioso, pues, ¿no? Vamos a tener que emplear tablas, coeficientes, fórmulas y bastante criterios, ¿sí? En esta primera clase de diseño agronómico ya vamos a ver cálculos y por ello les ya he dejado una práctica en la última diapositiva. Ahí también se les voy a explicar. Bien, entonces comencemos. En esta primera gráfica vamos a tratar entonces cómo se calcula la ETO. ¿Sí? Las consideraciones, qué es la ETO, la elección del KC del cultivo, el coeficiente de cultivo y el producto de estos dos me va a dar la ETC, que es la evapotranspiración real del cultivo. Luego, con unos factores de corrección por condiciones locales, ya sea por localización, variación climática y advección, nos va a dar las necesidades netas del cultivo. Bueno, bien muchachos, entonces comencemos con la evapotranspiración potencial, ¿sí? La evapotranspiración potencial, muchachos, viene dada o se entiende como la evapotranspiración dada por una parte de cobertura vegetal en condiciones ideales que, que a través de los características meteorológicas del terreno evapotranspira y justamente es eso lo que calcula la fórmula de Penman-Montier, que es la fórmula utilizada por la FAO o la más precisa, por así decirlo, ya que considera varias variantes meteorológicas, entre ellas la radiación, la velocidad de viento, la temperatura máxima y mínima, para poder determinar la ETO, ¿sí? Es también utilizada en el programa Aquacrop, no, que CROWAT, disculpen, disculpen, en el CROWAT, ¿sí? Y acá también tenemos otra fórmula muy utilizada cuando no tengamos muchos datos, pues, ¿no? La forma de Hargreaves, que solamente considera la temperatura y la radiación, pues, ¿no? Hay unas tablas para calcular la radiación para utilizar esta fórmula de acá, o este método, ¿sí? Entonces, como les decía, en caso de Penman, todos los datos que utiliza son meteorológicos. No utiliza ningún dato de la planta, mm, no utiliza ninguno de los datos de la planta ni del suelo. Por eso que también hay estudios en la cual trata de modificar este Penman para que pueda o trata de mejorar esta ecuación para que pueda considerar en parte las condiciones de la planta, la variedad de la planta, o características, mejor dicho, y también el suelo, pues, ¿no? Pero de momento es lo que más está aceptado utilizar esta fórmula, pues, ¿no? Que es, como les menciono, la más completa y en la cual está cargada justamente o es con la que trabaja el programa CROW, que es de la FAO, ¿sí? Entonces, en la elección del coeficiente de cultivo, ¿y qué es el coeficiente de cultivo? Es por así decirlo, un coeficiente que va a variar en todo el crecimiento o estado fenológico de la planta, ¿sí? Y esto nos hace referencia a las necesidades en cada una de estas etapas del cultivo, pues, ¿no? Ya que no va a ser lo mismo la cantidad de agua que requiere cuando está en plena germinación, cuando recién está en brote, que cuando está en plena producción, pues, ¿no? Cuando está en plena producción o llenado del fruto, pues pues ahí va a requerir más agua, pues, ¿no? ¿Sí? Algunos autores pues, consideran tres nada más, tres cassettes, un cassette al inicio, medio, en su máxima demanda y final, cuando la planta está ya a punto de morir, pues, ¿no? En la cosecha. Pero hay otros que consideran cuatro, bueno, uno al inicio, otro intermedio, otro al, al plena producción o al máximo y al final, pues, ¿no? Entonces, como nosotros siempre los ingenieros diseñamos para el peor de los casos, pues en donde se requiere mayor o en donde es la mayor demanda, es acá, pues no en plena producción. Y es justamente la cual debemos escoger para hacer nuestros cálculos, ¿no? Entonces, todos estos datos del KC
¿sí? Que netamente depende de la planta y en pequeña parte también de de dónde está creciendo la planta, o sea, qué condiciones climáticas de esa zona. Es que este KC lo podemos encontrar en la revista, en la publicación 56 de la FAO, en el anexo 1. ¿Sí? Ahí están de varios cultivos. Y bueno, una acotación sería que este KC, pues lo más ideal cuando se hace proyectos, cuando ustedes ya hagan proyectos de riego, es que se investigue o se busque KCs de cultivos de la zona, pues, ¿no? O sea, ya un trabajo de investigación, una tesis, a través de lisímetros, hayan determinado el KC del cultivo, pues, ¿no? Y qué mejor trabajarlos con de la zona, o sea, o lo más cercano, pues, ¿no? A menos que sea del hemisferio sur, porque esto de la FAO, pues solo todo está empleado para el hemisferio norte, pues, ¿no? Lo cual, como sabemos, son otras condiciones. Y bueno, ese es un trabajo de investigación, pues, ¿no? Ahora, la evapotranspiración del cultivo es simplemente el producto de la ETO, que les mencioné al inicio, que es un dato meteorológico, ¿sí? Que va a estar representado en milímetros día por el KC. El KC es un valor que no tiene unidades, por eso es un coeficiente de cultivo que se le dice. ¿Sí? Acá hay un esquema, como les decía, de los datos meteorológicos en una superficie de referencia, ¿sí? De referencia totalmente recubierta en condiciones ideales, o sea que la planta esté en su máximo esplendor, buena fertilización, no le falta nunca agua, no está bajo estrés, nada de ello, y con ello se determina la ETO, pues, ¿no? Entonces, esto es una ETO de referencia, ¿sí? A ello le debemos multiplicar el factor Kc o el coeficiente de cultivo en la cual, claro, con el cultivo que vamos a regar, que es este efecto de nuestro proyecto. Entonces lo multiplicamos y ahí tenemos la ETC, ¿sí? Entonces, muchachos, pero a ello, justamente, como en el primer esquema que les mostré, eh, hay que, hay que multiplicarlo por unos coeficientes de corrección. En este caso, comencemos con coeficiente de corrección por condiciones locales, ¿sí? Hace referencia a que todo el área, en este caso que es por goteo, que justamente es un riego localizado o focalizado, a mí me gusta más decirlo focalizado, eh, no es que va a regar todo el área, todo el campo, toda la parcela, sino va a regar una franja, ¿sí? Es por ello que no se va a considerar, o este factor lo que hace es ajustar a esa tremenda lámina, lo va a ajustar, lo va a hacer un poco más pequeña, porque justamente es eso, pues, ¿no? El riego por goteo es el uso, o su finalidad es usar eficientemente el agua, ¿sí? Si no, puedo regar por inundación, bueno, si me sobra el agua, normal, sería más idóneo. Un riego por gravedad, pues no es tecnificar, bueno, sí se puede tecnificar, ojo, el riego por gravedad sí se puede tecnificar, tal vez invertirle un poco más de dinero, pero si tengo cantidad de agua, pues bueno, tal vez las eficiencias o el rendimiento sea un poco menos, pero no me permite fertilizar, pero no me va a costar tanto. En cambio, en riego por goteo o cualquier riego presurizado tiene una alta inversión inicial, pero que si se sabe emplear y si se hace con un cultivo de exportación, pues en poco tiempo se puede recuperar esa inversión, pues, ¿no? Entonces, regresando a lo que les estaba explicando acá, que no todo el campo se va a regar, que solamente una franja o una fracción de ese campo. Entonces, que justamente este factor de corrección es ajusta esa lámina con la que vamos a regar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hallar es el A, el área de la copa, o el porcentaje del área de la copa, en la cual relaciona la superficie de proyección del árbol, ¿sí? El árbol, pues no es un círculo, obviamente, no es un círculo, pero ¿no? Tiende a ser, si está con una buena poda, pues más o menos tiende a ser un círculo. Entonces, para ello, se le va a sacar el diámetro promedio, se le va a medir varias veces, o si no, en el peor de los casos, pues, ¿no? Ya pongámosles 2 metros, 3 metros. Ojo que esto estamos hablando de un árbol en condiciones de poda controladas, no un árbol que se desmande, que crezca sus ramas por donde sea, pues, ¿no? ¿Sí? Y la superficie de marco de plantación. El marco de plantación, justamente, que es este de acá, hace referencia a la distancia entre plantas por
en la distancia entre hileras, ¿sí? Entre hileras de planta o surcos, por así decirlo, y la distancia entre plantas, bueno, entre planta y planta, su distancia, y la distancia entre hileras, bueno. Entonces, regresando a lo que era el área de, o la copa de los árboles, ¿sí? Bueno, ese lo ajustamos a lo que es el área de un círculo, pues, ¿no? Pi por el diámetro entre 2 y eso al cuadrado, pues, ¿no? Y esta A de acá, o sea, esta relación A, que es adimensional porque metro cuadrado con metro cuadrado se va. Y justamente ese primer A lo vamos a tener que emplear en estas cuatro fórmulas, ¿sí? Ya que diferentes autores nos propone hallar según a su manera, pero claro, con estudios ya realizados, el KL, el factor de localización del cultivo, el coeficiente de corrección por localización, ¿sí? Entonces, ese, esa A que ya hemos hallado, ese coeficiente, ¿sí? Que ya lo hemos hallado, lo vamos a reemplazar en cada una de estas fórmulas y vamos a ver o a determinar cuáles son los extremos para descartarlo y los que están en el centro, con ellos es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Se saca el promedio de los que están en el centro y con ello trabajamos. Hay algunos autores que también de estos cuatro le sacan el promedio de los cuatro, pero en lo particular no me parece que sea tan ideal, pues, ¿no? Porque son condiciones extremas, pues, ¿no? En cambio, estos dos del centro más o menos se deben asemejar, o no sé, o sea, no es en este orden necesariamente, por si acaso, muchachos. Puede ser que este esté en el medio o este esté en el medio, pero la cuestión es que cuando ustedes reemplacen el valor A, que ya anteriormente lo han hallado, lo ordenan de mayor a menor, se eliminan los extremos y se quedan con el promedio de los dos centrales, ¿sí? Esto, muchachos, recuerden que es solamente para cultivos arbóreos, pues no, lo que son frutales más que todo, ¿sí? Lo que son frutales. Para cultivos que también vamos a ver que son para hortalizas, se propone que sea un KL entre 0.8 o 0.75, ¿sí? Como ven también, para lo que son hortalizas es todavía más delgado, pues, ¿no? No es tan amplio como los árboles, o en el caso de los frutales. Ahora, el factor de corrección por variación climática. Esta parte de acá ya viene a ser, depende de la ETO, pues, ¿no? Depende de la ETO. Y justamente este factor de corrección se le da debido a que en nuestra época, por el cambio climático, ¿sí? Ya no, ya no es ya no es tan, por así decirlo, tan preciso ya nuestro registro histórico, pues, ¿no? Que hemos tenido, ¿sí? Antes la temperatura variaba por acá y ahora ya está por acá, digamos. Entonces, o dentro de un mes tenemos factores climáticos que se disparan, pues, ¿no? O sea, días que hace demasiado sol. Toda esa variación justamente trata de cubrir este factor de corrección. O sea, le da un poco más de holgura, un poco más de agua, es por eso que excede la unidad, ¿sí? Excede la unidad en ambos casos, para que no le falte el agua a la planta, pues, ¿no? Que es la finalidad, que la planta no sufra un estrés hídrico, pero también teniendo en cuenta que se va a hacer un riego eficiente. Entonces, para valores de evapotranspiración de referencia, la ETO, menores o iguales a 6.5 milímetros por día, el factor que utilizaremos es 1.15. Y para valores de ETO mayores a 6.5 milímetros día, el factor KR será de 1.2. Hay otros autores que utilizan de frente este coeficiente, lo cual también estaría bien, pues, ¿no? Así nos ahorramos de estar diferenciando, sino de frente 1.2. Y con ello ya subsanamos o cubrimos esos picos por variación climática que podríamos tener, ¿sí? Ahora, el coeficiente de corrección por advección es justamente lo que trata, el se- quiero que entiendan este concepto, es que en un campo agrícola, en este caso de frutales, que es la primera parte que vamos a tocar con lo que es frutales, por ejemplo, en la parte central se genera un microclima, bueno, algo más fresco, algo más, con una temperatura más baja, a diferencia de las condiciones de borde,
Las condiciones de borde o las plantas que se ubican al extremo, pues es justamente donde el aire caliente, donde recién golpea el viento. Por ejemplo, acá cuando está en el centro ya hay menos viento. Es decir, que en todo un campo el requerimiento de agua no va a ser el mismo, pues, ¿no? Debido a la advección que existe, pues, ¿no? Debido, por ejemplo, acá el aire que viene, el aire frío que viene por una parte y por otra parte viene aire caliente, ¿sí? Y esto justamente está ligado a lo que es la extensión del proyecto. Entonces, se ha considerado para extensiones por encima de 50 hectáreas que un factor de advección de 0,95 para extensiones de mayores a 10 hectáreas, pero menores a 50, un factor de corrección por advección de 0,98 y la extensión menores a 10 hectáreas, pues de que sea uno, pues no, porque ya en una hectárea, o que digan 10 hectáreas, ya no es tan, por así decirlo, tan representativo, pues no le diferencia la variación de, por así decirlo, de temperatura que existe en toda esa parcela, pues, ¿no? En cambio, 50 hectáreas ya estamos hablando de un área mucho más grande, donde sí va a repercutir en algo en la advección que existe ahí. ¿Sí, muchachos? Hasta ahí, pues espero que haya quedado todo claro. He sido lo más claro posible. Y ahora vamos a entrar a lo que es las necesidades netas del cultivo. En las necesidades netas, pues es justamente la ETC que hemos calculado al inicio, multiplicado por cada uno de los factores de corrección por condiciones locales y a ellos les vamos a restar estos tres datos más. Bueno, el primero es la precipitación efectiva, ¿sí? Que en la costa no hay mucho, así que lo podríamos colocar cero. El de acá es el aporte capilar. El aporte capilar hace referencia al agua que aporta del subsuelo, pues, ¿no? El agua subterránea. Es, en realidad, este factor de acá, casi en todo lo que he visto lo consideran cero, porque en realidad es muy difícil ver, pero en un terreno, ver en dónde justamente está aflorando el agua, o nivel freático se encuentra más cercano a las raíces. Así que, como concepto teórico, está bueno que existe este de acá, que hay la posibilidad para tenerlo presente, bueno. Y la variación de almacenamiento. Este de acá, pues hace referencia a la variación de humedad para que llegue a capacidad de campo un suelo, ¿sí? Que también muchas veces lo consideramos cero, pues, ¿no? Cuestión que así no le va a faltar agua a la planta si esto lo consideramos cero, porque acá le estaría restando. Lo que lo más importante sería la precipitación efectiva. En el caso de la sierra, pues sí, ahí la precipitación es representativa y es donde la deberíamos tener con más consideración, pues, ¿no? Y en la costa muy poco acá. Y pues eso sería todo de momento, muchachos. Hasta acá quisiera que hayan interiorizado cada uno de estos conceptos. Hoy día les voy a subir los libros que les había dicho, ¿sí? Ahí les recomendaría que lean el Pizarro y el Monje, ¿sí? Que son dos libros muy buenos, ¿sí? Para que ahí está todo esto, todo lo que les he explicado, tal vez con un poco más de detalle, ¿sí? Y en la primera práctica, lo que van a hacer, muchachos, vamos a tomar un proyecto para Palto, ¿sí? Para Palto. Justamente acá están los usuarios. Este es un proyecto real de Chincha que va a ser objeto de todas nuestras sesiones, ¿sí? Acá está el área. Esto, muchachos, su diseño, como todavía no estamos a diseño a nivel parcelario, sino a nivel global, van a trabajarlo como un todo. O sea, como si todo fuera uno solo, ¿sí? No me lo trabajen a 4,4 hectáreas, 4 hectáreas, 3,8. No, trabájenlo como si fuera un todo, ¿sí? Un todo. Acá están los datos climatológicos ya calculados en el Aquacrop. Sí, no, en el CROWAT. Siempre me confundo con estos dos programas, son también de la FAO, en el CROWAT. ¿Sí? Bien, como ven acá, la ETO calculada por Penman Monty a nivel mensual, pues acá tiene la temperatura, máxima, mínima, humedad relativa, viento, horas de sol y la radiación, pues, ¿no? Y justamente acá tienen la ETO. Ojo que siempre, recuerden, nosotros diseñamos para el caso más crítico. Así que
con que cubramos el mes más crítico en su requerimiento de agua, ya para todo lo demás, pues ya nos va a cumplir, pues, ¿no? O nos va a abastecer. Sí, acá también deseo que consideren la precipitación efectiva, aunque sea por esta vez, porque es un proyecto de idea de Chincha que sí han considerado la precipitación efectiva. El marco de plantación es de 5 metros entre surco, con separación de entre planta y planta de 3 metros y el radio de la copa del árbol son 2 metros. ¿Sí? Consideren esto, muchachos, y pues ya nos estaríamos, ya lo estaría revisando la siguiente semana. ¿Sí? Bueno, si tuvieran alguna duda, ya saben que las dudas van a ser este, solucionadas o aclaradas cuando se me visitan en la URT. Eso sí quisiera que sea presencial para ver cómo va su avance y todo ello. No se olviden que hay una semana para presentar y acá mejor muchachos el diámetro que sea, el diámetro de la copa que sea 2.5 metros, ¿sí? Que sea 2.5 metros. Y ya pues muchachos, si habría alguna duda, pues ya ahí me la hacen la consulta, ¿sí? Y sería todo por mi parte. Buenas tardes muchachos.